Bienvenido a nuestro podcast Un Camino Virtuoso, un lugar donde Dios nos recuerda que no caminamos solos. Cada palabra, oración y enseñanza es una invitación a acercarnos más a Él. Gracias por abrir tu corazón. Comencemos. Hola, Dios te bendiga. Me complace saludarte y bendecirte. Quien te habla, María Neredi Martínez. Y hoy Dios nos invita a reflexionar acerca del tema, la obediencia. La obediencia no es más que una respuesta de amor y fe hacia Dios, que implica seguir sus mandamientos y su voluntad. Cuando obedecemos, estamos expresando gratitud nacida de un corazón transformado y no solamente cumpliendo de manera externa reglas o un acto de obligación. Hoy vamos a estar analizando o adentrándonos en el mundo de las consecuencias por la obediencia. También estaremos viendo más adelante consecuencias por causa de lo contrario, o sea, desobedecer. Pero específicamente vamos a estar adentrándonos en esas consecuencias que nosotros tenemos a raíz de ser obediente. ¿Obediente a quién? Obediente a Dios, obediente a la palabra de Dios. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, a su palabra, nosotros somos bendecidos, somos prosperados, somos protegidos. Y nosotros podemos verlo a través de hombres y mujeres en la misma palabra de Dios que fueron bendecidos por causa de obedecer. Y estaremos citándote un personaje en específico que fue Abraham. Sí, Abraham, justamente ese Abraham que nos habla la palabra de Dios en el libro de Génesis. Tú puedes irte ahí a los primeros capítulos del libro de Génesis. Cómo Dios llamó a Abraham, qué palabras Dios le dio a Abraham y cómo fue la actitud de Abraham para escuchar, pero muy por sobre todas las cosas para obedecer. En cierta ocasión, Dios se le presenta a este hombre y le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Lo puedes buscar en tu Biblia, en Génesis capítulo 12, específicamente, cuando Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y te engrandeceré, y tu nombre, engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, serás de bendición para los demás. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Oye, fíjate bien en las escrituras, qué hermoso pasaje de la palabra. Abraham es un hombre que vive en un lugar lejano, que Dios lo llama, que Dios le dice: vete de la casa de tu padre, vete de donde está tu familia, vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Y allí yo voy a hacer que tú seas una nación grande y una nación próspera. Abraham no narra la escritura que cuestionó a Dios. Simplemente Abraham escuchó la voz de Dios y se fue. O sea, acuérdate que te dije que hay consecuencias acerca de la obediencia, y esas consecuencias también te mencioné que eres bendecido, eres prosperado y tienes la protección de Dios. Y en la promesa de Dios, Abraham se encierran estas afirmaciones, estas consecuencias, bendiciones. O sea, Dios bendice a la persona que actúa con obediencia. Recuerda, si conoces la historia de Abraham, que Abraham era un hombre
no él, sino su esposa Sara, era una mujer estéril, pero aún así Dios no se limitó a la esterilidad de Sara, y Dios le dijo a Abraham: te voy a hacer una nación grande, una nación numerosa. Y en varias ocasiones él hizo que saliera y mirase hacia el cielo, mirase el firmamento, la expansión, la creación, y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas. Si la puedes contar, así será tu descendencia. O sea, cuando Abraham creyó a Dios, creyó su palabra, más adelante vemos que Abraham pues tuvo su primer hijo, o no su primer hijo, tuvo uno de sus hijos de los que Dios le dio. Pero en el que se encierra la bendición, que es en el hijo de Sara, llamado Isaac. A la edad de Sara, teniendo 90 años y Abraham 100 años, tuvieron su hijo. O sea, lo que nosotros como humanos vemos como imposible, para Dios no lo es. Para Dios no hay nada que sea imposible. También cuando nosotros obedecemos, nosotros somos prosperados. Dice la palabra que Abraham llegó a ser un hombre sumamente poderoso, un hombre grande, un hombre reconocido en muchas naciones. Todavía hoy en día nosotros sabemos que somos bendecidos en esa promesa que Dios le dio a Abraham. O sea, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero aparte de ser benditos, también fue próspero. Tuvo siervos, tuvo ganado, tuvo tierra, tuvo muchas cosas porque él fue obediente a la palabra de Dios. ¿A qué palabra? A esa que Dios le dijo: vete, ve tras de mí, ve tras de mí. Y Abraham decidió ir detrás del Señor, olvidarse de lo que quedaba atrás y seguir caminando hacia el frente sin mirar atrás, sin fluctuar, sin desmayar, obediente, o sea, de manera ciega. El Señor ama cuando nosotros le obedecemos sin cuestionar, cuando nosotros le obedecemos sin pensar en el que sucederá mañana, sin nosotros sentarnos a analizar: y si le obedezco y pasa esto, y si le obedezco y pasa lo otro. No, mira, fíjate en Abraham. Abraham no dijo: por aquí yo tengo posesiones en la casa de mi padre, aquí yo tengo mi esposa, aquí yo tengo mi familia. Él no pensó en nada de esto, él simplemente dijo: voy a obedecer la voz del Señor. Y cuando Abraham obedeció al Señor, lo dice también las Escrituras, le fue contada por justicia la obediencia. Cuando tú obedeces, tú eres bendecido. Cuando tú obedeces, tú eres prosperado. Cuando tú obedeces, tú recibes protección de Dios. Fíjate que Abraham anduvo por muchas partes de la tierra, anduvo muchos lugares, por Egipto, en muchos, por no continuar mencionándote porque fueron muchos lugares. Y en cada uno de estos lugares, Abraham contó con la protección divina. Recuerda tú que cuando Abraham llegó a la tierra de Egipto, allí pues él tuvo que, en cierto sentido, tuvo que mentir, no necesariamente mentir 100%, porque al final lo que dijo que Sara y él eran hermanos, y al final era cierto porque Sara era hija de su padre. Pero dice la palabra que él tuvo miedo porque el rey de Egipto, pues el faraón, cuando se enamoraba de una mujer y esta tenía un esposo, mandaba matar el esposo. Entonces Abraham tuvo miedo de esto y por eso dijo que esta era su mujer. Sin embargo, según las Escrituras y lo que leemos, vemos que el faraón no pudo tocar ni siquiera un pelo a Sara. ¿Por qué? Porque Sara era esposa de Abraham, un hombre que estaba protegido por el Señor, un hombre que estaba cuidado por el Señor. Cada paso que daba Abraham en su vida, cada paso que Abraham pues caminaba, era guiado, era dirigido, era cubierto por la presencia del Señor. ¿Estás tú con la actitud de Abraham? Pensando: Señor, te voy a obedecer sin importar los obstáculos, sin importar lo que haya de frente, sin importar lo que dejo atrás. Mi deseo siempre será obedecer tu presencia, siempre será obedecer tu nombre. Y es importante que nosotros no nos quedemos en el deseo, sino en la acción. Porque fíjate que Abraham no se quedó en el deseo de obedecer a Dios. Abraham no pensó: yo quiero, no. Abraham actuó. Abraham tomó una decisión y fue obedecer su palabra, fue obedecer su mandato.
Y por eso vemos que las consecuencias para Abraham fueron siempre consecuencias de bien. Abraham siempre fue cuidado, Abraham siempre fue bendecido, Abraham siempre fue prosperado. De hecho, Abraham fue visitado por el mismo Señor. Abraham tuvo presencia de Dios en persona a través de aquellos visitantes que fueron allí y le dieron la promesa directa de tú a tú, como hablaríamos nosotros, y le dijo: al próximo año cuando nosotros regresemos, ya Sara va a estar con un bebé de pecho. O sea, qué glorioso es el Señor, qué majestuoso es el Señor. Compara la obediencia y la desobediencia, a ver qué es más conveniente para tu vida. Y de manera breve voy a resumirte algunas consecuencias por nosotros pues no obedecer. Como todo en la vida, el desobedecer acarrea consecuencias, tales como separación de Dios, pérdida de bendiciones, muerte espiritual, culpabilidad y vergüenza. Tal es el caso que le sucedió a Saúl. Acuérdate tú que Saúl fue ungido porque el pueblo quería rey y Dios pues eligió a Saúl para ellos. Saúl comenzó obedeciendo, Saúl comenzó siéndole fiel a Dios, pero se fue corrompiendo su caminar, fue corrompiendo sus decisiones, y en un momento determinado hizo cosas que fueron totalmente desagradables ante los ojos de Dios, y por eso Saúl tuvo separación de Dios. O sea, es lo que hace el pecado con nosotros. El pecado es lo que nos separa de Dios. ¿Qué significa? La separación es cuando, como otra de las consecuencias, cuando tenemos muerte espiritual. Cuando Dios le dijo a Adán: el día que comas del fruto de ese árbol, ciertamente morirás. Nosotros podemos decir: ven acá, pero Dios se equivocó porque Adán no murió, Adán continuó vivo. Pero déjame decirte que Adán inmediatamente desobedeció a Dios, inmediatamente murió, porque Abraham tuvo muerte espiritual. Es lo que hace el pecado con nosotros, nos aleja, es que nos separa, es que nos mata de manera espiritual delante de Dios. Perdemos las bendiciones. Saúl perdió la corona, Saúl perdió el reinado, Saúl no tuvo descendencia que fueran rey, justamente por consecuencias del pecado, por alejarse de Dios, por alejarse de la obediencia. Él tuvo separación, él tuvo pérdida de bendiciones, él tuvo muerte espiritual, él también tuvo culpa y tuvo vergüenza. La desobediencia es fruto del pecado, y el pecado es todo lo que nos trae siempre culpa. Cuando nosotros desobedecemos al Señor, sentimos culpa. Cuando nosotros desobedecemos al Señor, sentimos vergüenza. Cuando nosotros desobedecemos al Señor, sentimos que tenemos muerte espiritual delante de Dios. No es el deseo de Dios para nosotros. Siempre el deseo de Dios para nosotros es y será que nosotros estemos bien, que nosotros estemos bendecidos, que nosotros estemos prósperos, que nosotros tengamos vida, que nosotros tengamos victoria. Ese es el deseo de Dios para nosotros, pero nosotros podemos ver la diferencia entre quien decide obedecer y quien decide no obedecer. Tú podrías decir: pero es que somos seres humanos, y como seres humanos pues no somos perfectos. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero fíjate, Abraham fue un ser humano. Abraham fue un ser humano imperfecto. Abraham fue un ser humano con debilidades como tenemos nosotros, pero Abraham tomó la decisión de obedecer. Sin embargo, Saúl, siendo un hombre humano como Abraham, siendo un hombre pecador como Abraham, tomó la decisión de no seguir el camino, de no seguir la obediencia, y por lo tanto tener consecuencias por no querer seguir. Abraham tuvo consecuencias, pero las consecuencias de Abraham fueron las bendiciones, fue la prosperidad, fue la vida, fue la protección divina, que es lo que tú y yo anhelamos cada día. Reflexionemos en esta palabra, sopesemos en una balanza: ¿qué me conviene? ¿La obediencia? ¿Qué me conviene? ¿Qué le conviene más a mi vida? Recuerda que tú tienes un libre albedrío, que tú tienes una libre decisión, y en base a tu albedrío, en base a tu decisión, entonces el Señor estará obrando en tu vida, en mi vida. Te invito a que compartas con una persona
esta hermosa reflexión para que juntos analicemos el camino a la obediencia y sus consecuencias. Que Dios te bendiga, que Dios prospere tu camino en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos en este camino virtuoso. Si este espacio ha bendecido tu vida y deseas apoyar nuestra misión, puedes hacerlo con una donación. Tu generosidad nos ayuda a seguir compartiendo la luz de Dios con el mundo. Encuentra más información en nuestra página uncaminovirtuosopodcast.buzzsprout.com. Gracias por caminar con nosotros. Dios te bendiga.